Anteriormente habíamos tenido una videoconferencia de inducción. Vamos a empezar la clase. La clase, como anteriormente les había mencionado, es la clase de Historia de México 1. Esperemos que se vayan conectando sus demás compañeros y se vayan integrando a esta clase. Muy buen día a todos. En estos momentos les voy a compartir la pantalla. Ok, empezamos, chicos. Historia de México 1. Mucho gusto, yo soy el licenciado Raúl Santiago Amaro. Vamos a poner algunas reglas en cuanto al manejo de la plataforma. En este caso, les doy la bienvenida por estas nuevas clases en línea. La regla número 1 es la puntualidad. Eh, Recuerden que anteriormente en la sesión de práctica que tuvimos, ya les pasé el horario, ya tienen los horarios, en los grupos de WhatsApp también ya tienen los horarios. Número 1, como regla, tenemos la puntualidad. Vamos a tratar de iniciar a las 9 de la mañana. Ahorita les di un poquito más de tiempo en lo que se vayan acoplando y se vayan integrando a esta nueva sesión. Número 2, como segunda regla, el respeto. Cuando ustedes vayan a opinar, en este caso, les pido respeto para todos sus compañeros. Les pido respeto, en este caso, si hay mucho ruido o algo, traten de utilizar lo que son manos libres del celular, si están en el celular, o unos audífonos si están en la computadora, porque los ruidos exteriores también se escuchan, entonces va a causar unas pequeñas interferencias. Número 3, si normalmente van a entrar ustedes sin una cuestión, van a entrar en mute. Anteriormente habíamos checado que tiene una opción esta plataforma para levantar la mano. A lo mejor viene en español o viene en inglés, viene la manita. Ustedes van a oprimir ahí y de esa manera yo me voy a dar cuenta que ustedes van a quieren tener una participación dentro de esta clase. Número 4, van a utilizar su nombre real. No utilicen algún apodo, no utilicen sobrenombres, porque de esa manera les vamos a pasar lista también. Les voy a hacer una captura de pantalla y por medio del chat queda registrado su nombre real y por ese medio yo voy a pasar su asistencia. Número 5, el uso de la plataforma es extremadamente uso académico. No vamos a comentar cosas personales, simplemente vamos a comentar y vamos a tratar cosas de la clase porque tenemos 40 minutos, son dos sesiones de 40 minutos y un break intermedio entre ambas. Número 6, vamos a obtener unos mensajes impropios o cadenas. Tienen un chat liberado ustedes también, en donde pueden hacer preguntas, donde pueden externarse con sus compañeros también, pero absténganse de mandar mensajes impropios o cadenas, porque si no, de esa manera se va a ver reflejado en cuestión de la evaluación hacia ustedes. Número 7, fundamentar las opiniones con argumentos, no nada más tomar la palabra eh, simplemente por opinar o simplemente por iniciar algún tipo de debate. Simplemente debemos de tener algún argumento sobre la clase. Y número 8, prohibido suplantar identidades. Normalmente pueden ustedes liberar la cámara o no liberar la cámara, pero a lo mejor no son ustedes o están utilizando un nombre o están cubriendo a otra persona. En este caso, nada más les pido, por favor, que sean ustedes mismos los que están tomando la clase, porque va a haber situaciones de actividades en donde yo les pida que se conecten y que manden la actividad y deben de ser ustedes realmente. Ok. ¿Alguna duda todavía que tengan sobre la plataforma Zoom? Me imagino que ya todos deben de estar, ya están conectados, ya están con su audio, ya no deben de tener ningún problema hasta esa fecha. Pero si tienen alguna duda, algún comentario o algo sobre la plataforma, por favor, manden mensajes al chat o cuando les dé la palabra ahorita, me la externan por favor para ir disipando las dudas, para que conforme vayamos avanzando en esta clase y en este mes, se vayan disipando las dudas. Aquí la cuestión es que ustedes queden capacitados y que se familiaricen rápidamente con la plataforma. El temario, el temario que vamos a
implementar durante este periodo, este mes de Historia Universal de México 1. En este caso ya está subido, ya está cargado en el Classroom. Ya algunos de ustedes ya están inscritos en el Classroom, ya se dieron de alta y ahí viene todo el temario que vamos a utilizar durante este mes, todas las unidades, vienen las tareas que vamos a implementar, vienen las utilidades, las tareas y vienen también las actividades que vamos a estar manejando para que ustedes vayan, ya debieron de haberle dado un vistazo para que ustedes tengan iniciativa y vayan adelantándose los temas, o en este caso ya tengan, cuando nosotros tengamos la clase, ustedes ya tengan una noción de lo mismo y ya sea más fácil y más fácil la interacción entre nosotros. Entonces, si ustedes van checando en el temario qué es lo que vamos a ir viendo, qué es lo que va a completar en estas unidades, entonces ustedes pueden ir investigando en su aspecto. Así es cuando yo les ponga alguna actividad, ya tengan noción de lo que van a realizar. ¿En qué forma vamos a evaluar esta materia? Como número 1, asistencia, va a tener una puntuación del 10%. Número 2, disciplina, 10%. Al momento de que estamos tomando la clase, obviamente pues no quiero ruidos extraños, no quiero cuestiones de que no estén poniendo atención o de que realmente nada más opinen para algún debate innecesario, etcétera. Número 3, tareas, 30%. Las tareas se van a cargar en la plataforma de Classroom y van a tener un límite para que ustedes las puedan entregar y ahí mismo se van a evaluar y ahí mismo en este caso yo voy a checar quiénes se las están entregando. Número 4, las actividades que comprenden quiz, que son exámenes rápidos de lo que hemos visto o de lo que llevamos o de lo que hayamos visto en la clase, algunos ensayos, por ejemplo, ayer les subí videos que ustedes pueden ir viendo sobre la materia y así se les haga un poquito más fácil la comprensión. Son videos muy prácticos en este aspecto, muy fáciles de digerir en cuanto a la información y ya están en la plataforma, en la parte de trabajos y ahí pueden dar link. Son videos en YouTube que nos van a ir retroalimentando y van a apoyarnos en la materia. Esos van a tener un porcentaje de un 20% y va a ser como número 5, es un examen final que consta de un 30%. Al finalizar, si cumplen con todas estas evaluaciones, van a tener su porcentaje de un 100% o en su debido efecto un 10%. De lo contrario, se va a ir prorrateando la calificación y vamos a tener su calificación final. Ok, chicos, vamos a empezar. La materia, si algunos ya checaron el programa, como número 1 nos marca la región de Mesoamérica. Es lo que nos compete, el tema que nos compete el día de hoy, la región de Mesoamérica, pero no antes. Es importante tomar en cuenta que había 3 regiones. La primera región era de Aridoamérica, la segunda región de Oasisamérica y la tercera región, que es la que nos va a competir como, en este caso como tema nosotros, es la región de Mesoamérica. A lo mejor en la primaria pueden recordar ustedes ese tipo de cuestiones. Entonces, en la región de Mesoamérica, que es la que nos compete, vamos a estar checando qué culturas se desarrollaron durante ese tipo de etapa de nuestra historia de México, qué culturas se desarrollaron, cuáles fueron los más importantes, qué legado nos dejaron esas culturas hacia nosotros como cultura, eh, cómo se desarrollaron, cuáles fueron sus principales centros ceremoniales, porque hasta el día de hoy prevalecen algunos centros ceremoniales, qué parte de México abarcaron también, qué ciudades, qué estados y realmente qué aportaron a nuestro sistema, qué aportaron realmente a nosotros como mexicanos, como cultura, todas esas partes de la región y todas esas culturas que forman parte de la historia de nosotros, de nuestro México hoy en día. Entonces vamos a hablar sobre la región de Mesoamérica. ¿Qué significa Mesoamérica? Mesoamérica significa América Media. Obviamente, como checamos en la parte del mapa, esa región se sitúa a mediación, obviamente, de nuestro país
pero también va a comprender otro tipo de países y otro tipo de estados y otro tipo de ciudades, pero más que nada por eso se le puso Mesoamérica, así se le denominó, porque ocupa una parte de la América Media de nuestro territorio. También se propuso ese nombre por referirse a un espacio cultural que abarca desde la parte meridional de México hasta Costa Rica. Como le decía, hay varios países que se conjugan donde se ubicó esa región de Mesoamérica, y el cual se diferencia de otras regiones en la forma de vida de sus pobladores, del clima y de nuestra geografía. Mesoamérica es un término geohistórico que nos permite analizar el territorio que ocupan las civilizaciones prehispánicas y se ubica en los territorios a la mitad del sur del actual México, de Guatemala, El Salvador, Belice, el oeste de Honduras y Nicaragua, y en casos también no en gran magnitud, pero sí en cuestión de poco terreno, también incluye una parte proporcional de Costa Rica, de lo que es hoy el país de Costa Rica. Ok, eso es lo que ocupa, en este caso, la región de Mesoamérica, ya viéndolo realmente en un mapa actual. Si pueden ver ustedes, ocupa una parte de México, de la parte del centro, de la parte donde está el Golfo de México, el Océano Pacífico, lo que es la península de Yucatán y lo que es también en la parte sur de nuestro país, como son los estados de Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, que es la parte que se le denomina Centroamérica. Como resumen en características, ¿qué es lo que diferenciaba de esta región a otras regiones como vimos anteriormente? Una de las principales características son las zonas selváticas, que prevalecían mucha selva en esa parte, había muchos bosques y también prevalecían algunos desiertos, muy pocos desiertos. Su clima era, casi en todas las regiones, un clima que tenemos, un clima tropical, y en este caso también cómo se diferenciaban o qué era lo que diferenciaba de otras regiones o de otras culturas. La agricultura, domesticaron también algunos pocos animales y vivían, en este caso ellos, la proteína la consumían por medio de la cacería. Y su religión era politeísta. ¿Qué quiere decir esto? Que su religión, ellos creían en varios dioses, no en un solo dios. Y su religión se basaba más que nada, como su principal actividad era la agricultura. Algunos dioses los asemejaban o los dirigían realmente, su sistema ceremonial, por medio de la agricultura, por medio del agua, del clima también, y de algunos factores climáticos que obviamente afectaban a la región que hoy es conocida como la parte centro. Mesoamérica nos dice que es una región cultural del continente americano que comprende la mitad meridional de México, los territorios de Guatemala, El Salvador, Belice, como ya lo habíamos checado, partes de Honduras, Nicaragua, Costa Rica, y no debemos de confundir con la región mesoamericana, concepto acuñado para denominar una región geoeconómica por organizaciones internacionales. Una cosa es la parte de Centroamérica, una parte de la división política de lo que son nuestro continente, y otra parte son las civilizaciones antiguas, como es en el caso de hoy de Mesoamérica. No debemos de confundir esas situaciones. No debemos decir que Mesoamérica estaba en el norte de América o en el sur de América. Son temas completamente diferentes. Dice, Mesoamérica es un área definida por la cultura. Esta región vio el desarrollo de una cultura indígena en el marco de un mosaico de una gran diversidad étnica y lingüística. La unidad cultural de los pueblos mesoamericanos se refleja en varios rasgos de un historiador que fue Paul Kirchhoff, y definió como el complejo mesoamericano. Hay muchos historiadores que han eh, aplicado en este caso, o han apoyado a la región mesoamericana, han estudiado la región mesoamericana, y uno de ellos, como lo menciona, es el señor Paul Kirchhoff. ¿Dónde se localiza esta parte? Ya si vemos un mapa directamente con la división política de México. Primero tenemos Mesoamérica, como lo habíamos estado checando.
lo que hoy es la parte del Pacífico al oeste, el Mar Caribe, lo que comprende nuestro Golfo al norte y oriente del Golfo de México, y sus límites eh, son un poquito ya hoy en día pues menos claro, porque pues hoy en día ya tenemos varios estados dentro de nuestra República Mexicana, con excepción de aquellos dados por la península de Yucatán. Dice, en su época mayor, en este caso, eh, dentro de nuestro continente, se abarca hacia el norte, y los territorios de Mesoamérica incluyeron estados o parte de la Sierra Madre Occidental de Durango, el estado de Zacatecas también. En esa parte de Durango y esa parte de Zacatecas obviamente es la parte, si checamos de las características, es la parte donde predomina la parte del desierto. Luego también en la Sierra Gorda, y luego el Túnel Grande y la Sierra de Tamaulipas también abarcó lo que es la región de Mesoamérica por medio de la zona huasteca, y esto ocurrió durante el periodo clásico. ¿Qué características se denominaba o qué características diferenciaba de otras grandes regiones? Como mencionábamos anteriormente y muy resumidas cuentas, la principal actividad era la agricultura, y ellos usaban un bastón plantador, un tipo coa, construían chinampas también, el cultivo del maíz, el cultivo del chile, cultivaban calabaza, frijol, la chía, que hoy en día es un poquito más renombrada la chía, como una flor para algunas personas la utilizan para, le otorgan fines medicinales, el maguey, la papa y el cacao. Esas son de las principales cuestiones que ellos cultivaban. Después tenemos otra parte que es la agricultura. En la agricultura construían pirámides escalonadas, como pueden checar algunas remembranzas o algunas fotografías. Tenemos algunas pirámides escalonadas. En un principio, como vamos a ir viendo durante el paso de esta materia, el recorrido de esta materia, obviamente tuvieron algunas culturas sus inicios, su auge y su fin, que algunos fines realmente no saben ni cómo desaparecieron ni dónde se fueron los pobladores de ciertos centros ceremoniales o de ciertas ciudades prehispánicas, y hoy en día ya tenemos muy pocos, obviamente muy pocas zonas arqueológicas que todavía podemos rescatar, donde vemos la parte de la arquitectura de lo que es hoy Mesoamérica. En este caso construían casas de adobes, edificios descubiertos, pintaban, ellos también ponían esa parte de la pintura vegetal, más que nada, así sacaban la pintura. Prevaleció el juego de pelota, algunos techos de palma, construían carrizo y algunos materiales eh, similares. Por ejemplo, el adobe es lo que es en la parte de Veracruz. No sé si algunos han tenido la oportunidad de viajar para allá, para la parte de Veracruz, norte de Veracruz. Algunos ejidos todavía permanecen algunas casas de adobe, y es más que nada, es zacate, es la mezcla del zacate con lodo. Entonces eso implantan como si fuera carrizo, y van sellando las paredes, ponen carrizo y lo rellenan como si fuera, por ejemplo, cemento. Ellos ponen esa mezcla de zacate con lodo, y también lo van cubriendo o van resanando, y de alguna manera ese zacate con lodo con el paso del tiempo se va haciendo un poquito más estable y se va haciendo más duro. Eso es lo que es el adobe. Así construían nuestros antepasados. Algunas de otras características en cuanto a la ciencia: utilizaron o descubrieron el cero, implementaron la parte del cero, tenían ya su forma, su forma numérica, y en este caso también inventaron algunos códices o algunas formas de alfabeto, desarrollaron la parte de la astronomía, tuvieron el calendario en este caso también, y es muy exacto, en este caso también los calendarios lunares se basaban en la luna, algunos meses de 20 días y cada uno de 5 días consideraron funestos también algunos días.
Los calendarios son de tipo civil. Nos menciona aquí también desarrollaron la metalurgia, aunque una parte muy limitada y básicamente con fines para lo que sean los rituales ceremoniales que realizaban nuestros antepasados. La pictografía, la cuestión de la pictografía, como les dije, utilizaban lo que es la pintura vegetal, elaboración de códices, que eran los libros plegados en forma de biombos donde registraban sus culturas, donde registraban sus actividades a diario, y en este caso eran hechos de piel o de cuero de venado y de papel. En cuanto a la religión, les mencionaba que era politeísta porque creían en varios dioses, no tenían un solo dios. Eso cambió a raíz de la conquista y a raíz de que los españoles nos colonizaron y trajeron el cristianismo hacia nuestras tierras. Por su defecto, ellos creían en muchos dioses, algunos de los más representativos y que tiene que ver con la lluvia era el dios Tlaloc, en este caso también. También algunos creían en Quetzalcóatl, que era la serpiente emplumada, pero todas sus deidades tenían que ver con la naturaleza en este caso. Entonces también había presencia de sacrificios humanos, ellos decían, mataban personas o cuando tenían alguna guerra, capturaban, obviamente capturaban gente, capturaban esclavos de guerra y los sacrificaban porque decían que por medio del sacrificio humano el sol iba a seguir siempre radiante, o en este caso el sol siempre iba a darnos calor y la luna obviamente nos iba a iluminar sobre las noches. Obviamente eran creencias, en este caso creencias paganas, pero en eso se basaban sus ritos ceremoniales. La base de la religión, o en este caso tenían como religión o como suma figura religiosa, tenían a un sacerdote que él se encargaba de coordinar todas esas partes ceremoniales. Obviamente también tenían un dirigente que se encargaba de la parte política y de la parte cultural, en este caso, y cada uno de ellos limitaba su función en cuanto al otro. En cuanto a la economía, nos decía que habían presencias de mercados y eran mercados altamente especializados. Anteriormente se manejaba el trueque. En los mercados, obviamente algunos llevaban cuestiones como maíz, algunos se dedicaban a la caza, se especializaban en algo. Entonces, en este caso, cuando llevaban alguna mercancía, obviamente hacían un intercambio de mercancías que tuviera el valor similar para que así ambas familias o ambos, en este caso, clases sociales tuvieran, eh, por ejemplo, los que no tenían maíz, cambiaban maíz por alguna carne, los que no tuvieran carne cambiaban el carne por maíz o cambiaban por algunos utensilios metalúrgicos, cuchillos, lanzas, etcétera. Entonces era el modo operando de ellos de la actividad de sobrevivir, el modo en este caso, del intercambio de cuestiones que realmente les fueran a utilizar. En la guerra existían órdenes militares, eh, obviamente lo hacían para conseguir víctimas para el sacrificio. También en este caso utilizaban los cuchillos de pedernal, la madera con puntas de obsidiana, los trajes militares realmente, obviamente ellos también tenían rangos en este aspecto, corbatanas y trofeos de cabezas, tanto de personas como de animales. Usaban ellos también otra de la parte del cultivo, cultivaban algodón, obviamente de eso hacían sus prendas y también tenían sandalias, domesticaron patos, guajolotes, perros, utilizaban la cerámica como alto grado de sofisticación, en este caso todavía por eso tenemos utensilios que podemos estudiar y por eso nos arrojan el tiempo que ha pasado y desde cuándo se implementaron esas cuestiones o desde cuándo existe la cultura y se practicaba el juego de pelota también. Algunas de las principales culturas mesoamericanas que obviamente que se dieron auge dentro de nuestro territorio o los territorios que abarca la situación o la etapa mesoamericana
La primera de ellas fue la cultura olmeca, representada obviamente por las cabezas grandes, enormes, que todavía no saben ni de quién son, ni de dónde vinieron o de dónde trajeron, en este caso, el material. En los videos que les he estado proporcionando, ahí vienen un poquito para que ustedes mismos vayan aprendiendo un poquito más de las diferentes culturas que se dieron en esta región mesoamericana. Otra de las culturas importantes fue la maya, fue la zapoteca también, la tolteca, la teotihuacana, la cultura azteca, la totonaca, la mixteca y la mexica. Después también tenemos una ubicación temporal de todas esas culturas, porque obviamente no todas fungieron o no todas tuvieron un auge en el mismo periodo, en los mismos años. No todas se juntaron, obviamente primero nacieron unas, se extinguieron y fueron naciendo después otras. En este aspecto, las culturas mexicanas, el aspecto en cuanto a tiempo, se puede dividir en tres periodos. El primer periodo fue el preclásico, del año 2500 a.C. al 200 a.C., y el periodo clásico del 200 al 900 después de Cristo, y el periodo posclásico, la etapa posclásica del 900 después de Cristo hasta el año 1521, que fue ya realmente cuando vino las guerras españolas, cuando ya vino Hernán Cortés a conquistar este territorio. En el periodo preclásico, la primera cultura, y se le denomina como madre de todas las culturas, fue la cultura olmeca. Después la cultura en el periodo clásico, las otras tres culturas que prevalecieron fue la cultura teotihuacana, la cultura zapoteca y la cultura maya. Y en el periodo posclásico, ahí tenemos cuatro culturas que florecieron. Fue la tolteca, la mexica, la mixteca y la purépecha. Dentro del periodo preclásico, les decía, en este caso, la primera cultura fue la olmeca. Dentro de la cultura olmeca, en este caso también fue la madre de todas las culturas. ¿Por qué? Porque fue la primera cultura en aparecer. Después viene el periodo clásico, como ya vimos, ahí se controlaban ya un poquito, ya se establecieron un poquito más de aldeas, se establecieron un poquito más de tierras, se establecieron centros ceremoniales, también ya florecieron un poquito más de las culturas, pero obviamente todas esas culturas se basaron en una, se basaron en la cultura olmeca, que fue la madre de todas, y obviamente tuvieron algunas actividades o tuvieron algunas cuestiones que fueron heredando de esas mismas culturas. Después, en el periodo postclásico, dice, ya se formaron un poquito más de señoríos, ya se dividieron en castas o dividieron en clases sociales. Eso fue lo que se fue evolucionando de esa parte de cada uno de los territorios o de cada una de las culturas. Cada una de las culturas, en este caso, se identifica por algo. Por ejemplo, la cultura maya, si ustedes anteriormente recuerdan, ellos se especializaron mucho en la astronomía también, algunos otros se especializaban en la guerra, por ejemplo, los mexicas se especializaron en la guerra, en conquistar territorios, algunos otros en la arquitectura, etcétera, 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 y así cada una de las culturas que vamos a ir viendo tiene sus principales características que fueron heredando hacia otras culturas. Ok, dentro de una línea cronológica estamos viendo más que nada cómo fueron, obviamente tuvieron auge cada una de las culturas. Como mencionábamos, la primera fue la Olmeca, que duró de los 1200 años hasta los 400 años antes de Cristo. Después viene la cultura, floreció la cultura zapoteca en los 500 antes de Cristo y en los 1000 después de Cristo. Después entra la cultura maya de los 1000 antes de Cristo a los 1521 después de Cristo. Después tenemos el auge de la cultura en Teotihuacán del año 1 hasta el año 650 después de Cristo. Después viene una cultura que es en el Tajín, es la cultura huasteca también, de 550 al 1100 después de Cristo. Luego viene la cultura mexica y así sucesivamente cada uno de nosotros fue floreciendo cada una de las culturas, fue floreciendo que ahora, hoy realmente nos heredan algunas de las situaciones. Por ejemplo, en el estado de Tamaulipas, nosotros somos huastecos, por eso se le denomina, porque fue la cultura del Tajín.
y la última cultura que prevaleció fue la azteca de 1200 a 1521 después de Cristo. Ok, chicos, ¿alguna duda que tengan? Recuerden que son 2 sesiones de 40 minutos. Vamos a tratar, los programas son muy extensos. Vamos a tratar de mediante presentaciones, mediante videos, ir abarcando obviamente todo el programa, cumplir con todo el programa. Obviamente a muchos de ustedes yo creo ya es un repaso de lo que vieron tanto en la secundaria como en la primaria y ya nada más es ir viendo las culturas y especificar cada una de las características de cada cultura para que nosotros podamos identificar. En este caso, les mencionaba, perdón, que cada sesión dura 40 minutos. Eh, en el lapso de 10 minutos, yo les voy a poner ahorita, no vamos a hacer una actividad por ser la primera sesión para que ustedes se vayan familiarizando y se vayan acostumbrando a las clases en línea. Y les voy a pasar el segundo link por el grupo de WhatsApp, el segundo link para conectarnos en la segunda sesión. No sé si por el momento tengan alguna duda y si no, como quiera, vamos a ir resolviendo las dudas o los comentarios. Yo apenas me voy conectando. Ok, Eric, no hay problema. Como quiera, ahorita vamos a ir checando las presentaciones también. Yo las voy a subir. Igual. Igual, profe. Ahí nada más, cuando estemos en la clase, traten de tener su micrófono silenciado. Si no, como quiera, yo directamente desde el chat, yo los voy a silenciar. En este caso, no sé si tengan alguna duda, chicos, por el momento. Si no, como quiera, vamos a resolver alguna duda o comentario. Y como quiera, ahorita en la segunda sesión vamos a estar nosotros, obviamente, debatiendo y comentando lo que acabamos de ver. No sé si alguno de ustedes ya haya visto los videos que les proporcioné o que se subieron al Classroom. Por medio del chat, escriban su nombre completo, chicos. Manden un mensaje por medio del chat y escriban su nombre completo para que se queden registrados que tienen asistencia, por favor. Yo como quiera también estoy tomando impresión de pantalla ahorita en el chat para tenerlos a todos registrados. ¿A dónde, profe? En el chat, manda un mensaje con tu nombre completo en la opción del chat. Manden todos un mensaje con su nombre completo. Pongan su nombre y lo mandan donde dice chat. Está en la parte inferior, casi en mediación de la aplicación. Ya lo envié, ya lo envié. Ah, ok, correcto. Ya lo envió Eric, Scarlett, Sansón, y así vamos cada uno. Ok. Como quiera, ahorita nos vemos en la segunda sesión, chicos. Ahorita les voy a mandar el link de la próxima sesión y para conectarnos en los ¿Aquí es? 40 minutos. 40 minutos. Era ya preparado por Dios, era ya preparado desde su nacimiento. De parte de nuestro Dios. Ya no le gustaba, ¿verdad?